Hablando bajito, no sé por qué. Porque retumba mucho, haces bien. Vale. Pues era una cosa atávica lo que estaba haciendo. Muchísimas gracias por elegir este plan un lunes. Muchísimas gracias también a Lola Larumbe, la directora de la Alberti, por abrirnos las puertas hoy y también por abrir siempre las puertas a la cultura. Y a Nerea Pérez de las Heras por ser la estupenda cicerone que siempre es. A Nerea la conoceréis todos por sus podcasts, sus múltiples proyectos con Movistar, por sus obras de teatro. Una de ellas se convirtió en un libro que está muy vigente, Feminismo para torpes. Muchísimas gracias, Nerea. Pero permitidme que le dé sobre todo las gracias a Ana Marcos por haber escrito esta maravilla de libro que se lee en 5 minutos, bueno, igual es una hora, y se queda contigo mucho tiempo. Es un libro que tiene mucho pozo y que abre muchas conversaciones muy necesarias. Como sabéis, es un libro que surge de su investigación sobre los abusos en el cine español, junto a Gregorio Belinchón, que está por ahí, y Elena Reina, que hoy no está, y va más allá. Investiga sobre todo qué es lo que hace que... Bueno, investiga muchas cosas, pero sobre todo qué es lo que hace que a las mujeres no nos crean. Creo. No sé si me creéis. Solo voy a dejar 3 frases que he leído en redes sobre el libro, que no desvelan nada porque creo que la conversación va a dar para mucho, pero que creo que explican un poco el espíritu del libro. Lorena Benvibre decía de él: cuanto menos crees que necesitas leer el libro, más necesitas leerlo. Anabel Vázquez decía: no se acaba, es un libro que no se acaba en la última página. Y hoy mismo Paloma Rando, al hilo de un capítulo de Ana Marcos, en el que Ana Marcos decía: ojalá sirva, dice: claro que sirve, Ana. Así que con eso os dejo con estas 2 estupendas mujeres. Gracias, Paloma. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí. Esta pregunta te la haces todo el rato, ¿no? Ojalá sirva. Yo creo que este libro sirve ahora, pero sobre todo va a servir para cuando dentro de unos años leamos, entendamos, nos expliquemos entre nosotras lo que está pasando ahora, o en el momento en el que se empiezan a sacar el caso de Carlos Bermúdez, para explicarlo mejor, para completar el trabajo que hubo detrás. Yo sé que tú lo has escrito por eso y lo has escrito también para justificar y apuntalar el trabajo periodístico que hubo detrás de esto y que se cuestiona tantísimo. Os llamaron marujas letales, os llamaron activistas como insulto, os pusieron a caer de un burro. Y en este libro también se recoge algo muy importante, que es la persona que había detrás de la periodista. Y me parece, o sea, es una decisión que tú tienes muy clara porque la tomaste, el hablar de lo que estás haciendo, de que estás llevando a los niños al cole, de que estabas llorando en la mesa con tu chico, que estabas del desayuno, que estabas hablando con tus amigas. Me parece que eso es importante porque hace que se acompañe. O sea, las historias siempre tienen más valor cuando las cuenta una persona. O sea, si detrás del dato no hay una historia, nos lo creemos regular. Esto es algo que la derecha está poniendo en marcha y engrasando y haciendo funcionar fenomenal, y que nosotros también deberíamos hacerlo. Otra cosa que me encanta del libro es el título. A mí no me ha pasado nada, porque lo que no se puede explicar tan fácil en los artículos periodísticos del país es que a las mujeres que entrevistasteis les acompañasteis en un proceso de reconocimiento. Totalmente. Porque la violencia sexual a veces la sufres y ni siquiera eres capaz de reconocértela a ti misma. O sea, aparte de todos los juicios que tienes alrededor, un juicio penal si decides someterte a ese calvario, un juicio social, un juicio de tu entorno más cercano, está el tuyo propio, y tener que hacer una revisión completa. Y nada, Ana, gracias por escribir este libro, porque creo que completa el círculo y rellena todos los huecos que cualquiera pudiera tener cuando volvamos a mirar a los sectores, y ahora se está mirando a otros sectores, al deporte, a la publicidad, en los que hay abuso de poder que tiene que ver con el machismo. Tu libro nos lo aclara todo completamente. Lo primero que te quería preguntar es ¿por qué decides utilizar esa primera persona? O sea, ¿por qué decides ser Ana Marcos de una manera tan íntima y tan cercana y plantearnos tu vida?
Pues decidí utilizar la primera persona y contar lo que me pasaba en el día a día mientras investigaba, porque la primera reacción a las investigaciones fue muy bonita y muy importante para nosotros tres, para Gregorio, Elena y para mí, porque creo que casi todo el mundo salió a apoyar a estas mujeres valientes que hablaron con nosotros. Pero en cuanto pasó muy poquito tiempo, no solamente empezaron a cuestionarlas con esta cosa de que nombres y apellidos son anónimas, no existen, juzgar cosas que pasan en un dormitorio, sino que, como tú bien has contado, empezaron a insultarnos a nosotros y a criticar nuestro trabajo, y no criticarlo desde lo constructivo, sino que cuando te llaman maruja letal, feminácrata, inquisidora y todo esto... Feminácrata me encanta. Sí, había de todo. La verdad es que hay que concederles pocas cosas a estos señores, pero el ingenio para los insultos... Me gustaba bastante ella maruja letal, pero feminácrata. Sí, un sueño. Pues claro, es que nosotros no somos tres seres deshumanizados, desnaturalizados, que nos metemos en una redacción a destruir la vida a la gente. Tampoco quiero hacer pedagogía del periodismo, pero estaría bien entender que lo que hacemos lo hacemos con rigor y con respeto, lo hacemos porque creemos que tiene interés general, porque es algo que alguien no quiere que se cuente y porque en este caso estábamos convencidos de que queríamos que las cosas cambiaran, que hubiera un cambio, y que tal vez era el momento, después de años de rumores. El Me Too es de 2016-2017, esto se publicó en 2024. Entonces en España no estaba habiendo ese debate, estaba habiendo otros debates. Aquí está Julio Núñez, que lleva muchos años investigando los abusos en la Iglesia, pero no se estaba hablando de algo que pasaba en el cine y que tiene características propias del cine. Yo ya sé que a todas las mujeres nos agreden por ser mujeres, y da igual que seamos camareras, periodistas o actrices. Pero sí que creo que hay unas características propias del cine y que el abuso del poder que se ejerce en el cine tiene unas peculiaridades o cualidades distintas. ¿Cuáles son? Profundiza un poco en esto que tiene el cine que no tienen otros sectores. Pues, porque esto también os lo han señalado y os lo han reprochado. Claro, sí. Bueno, hay una admiración total por el trabajo de directores, productores. Estamos hablando de una industria que no se parece en nada a Hollywood, que son de empresas muy pequeñas, de 2 o 3 personas que las levantan a pulso, y que hay muy poco trabajo y muy poco dinero. Y esas personas que levantan la industria también son profesores en academias y en escuelas de cine, que están en activo y que están dando clases a chicas, algunas menores de edad, otras no, que saben que entran en una industria de la que viven muy pocos, y algunos de los que tienen suerte de vivir a lo mejor viven en una situación bastante precaria laboralmente, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, cuando consigues hacer una película, una serie, y entras en este mundo de los sueños, me acuerdo que una actriz me lo vendía como el mundo de Disney, de los sueños, de las princesas. Tú estás ahí para darlo todo, porque no sabes si es la última vez que alguien te va a elegir para ser actriz, y en ese momento, por el arte, por la película, por el cine español, por la cultura, a lo mejor tú tienes que someter a muchas cosas que no quieres hacer. Y a mí pueden abusar de mí, puede haber un abuso de poder, una agresión, pero nadie me va a poner en una situación en la que yo tenga que, por ejemplo, interpretar una escena de sexo. Todas estas cosas hacen que estos abusos, estas agresiones en el cine, en el audiovisual, sean distintas y sean peculiares, como le puede pasar a una camarera que tiene que pasar en un espacio muy pequeño muchas horas con compañeros. Bueno, pues también hay unas características propias del cine. Leyendo el primer artículo con los testimonios de las mujeres, a mí me respiraba, y en el libro lo explicas muy bien. Y yo creo que a cualquier persona que haya intentado abrirse paso en una gran ciudad le pasa que está familiarizada con esto, el silencio y el miedo que rodea el capital social, el papel que juega el quedarte sin trabajo en el futuro y callarte en una situación en la que hay un productor de 50 años, una chavala de 20, y tú sabes perfectamente lo que está pasando, pero no puedes decirlo o no debes decirlo. El cine tiene todas estas características, pero ¿qué papel jugaba el hecho de que estas mujeres estuvieran en un entorno laboral? ¿Qué papel jugaba el trabajo en esto? El perder el trabajo, el no volver a tener trabajo, el chantaje y el silencio, porque la presión no siempre es un pestillo que se cierra y una mano que se
engancha un cuello y una luz que se apaga y una puerta de un portal. La presión a veces es otra y es muy horrible y es igual de fuerte, ¿no? Sí, que un director de cine te presente una noche a sus 5 amigos en una parte privada de un local donde has entrado cuando ya estaba lleno el aforo y estás sentada con 5 directores, productores o lo que sea, y a lo mejor no te están ofreciendo trabajo, pero tú ya te das cuenta de quiénes son los amigos. De que te lo pueden quitar. Claro. Y que si dices algo, a lo mejor dice, oye, ¿te acuerdas de aquella chavala que quería ser actriz y tal? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Pues esta no. O directamente si trabajas para una productora que te puedan señalar, como la que denunció, la que se quejó en una industria tan pequeña. El trabajo, el capital social es esencial. Y saben cómo manejar estas... Sí, es un chantaje. Totalmente, o sea, nadie te tiene que decir no te voy a dar trabajo, no, de alguna manera te están enviando este mensaje. Cuentas mucho también el diálogo, el masajear estas fuentes que no son como otras fuentes, porque son víctimas. Tú no has salido de la nada, ni Gregorio ni Elena. Has sido corresponsal en Colombia, has seguido a Podemos en los años más movidos de Podemos, o sea, eres una periodista muy, muy curtida que ha tenido el trabajo de investigación que realizasteis diferente de los anteriores. ¿Qué herramientas periodísticas que no habías tenido que utilizar nunca has tenido que casi inventar, ¿no? Que desarrollar para cuidar a estas fuentes? Porque no funcionaban como otras fuentes, porque habéis tenido que consensuar algunas maneras de apuntalar vuestro curro y de apuntalar las declaraciones juradas, grabar a veces y a veces no. O sea, ¿cómo has manejado ese equilibrio entre mantener el rigor y cuidar a la fuente? Bueno, lo primero es que Gregorio, Elena y yo teníamos clarísimo que nos queríamos a las mujeres, porque no íbamos a tener un papel, nadie nos iba a filtrar un sumario ni una cuenta bancaria desde donde íbamos a empezar una investigación. Teníamos su testimonio y sabíamos que teníamos que partir de ahí y que nos lo íbamos a creer, porque tenemos la convicción de que una mujer no te cuenta estas cosas para inventarle ni para joderle la vida a nadie. O sea, te está abriendo una puerta en su intimidad que ni siquiera ella a lo mejor ha asumido como una agresión o un tipo de abuso. Y a partir de ahí lo que nos dimos cuenta es que teníamos que buscar las maneras desde el periodismo. O sea, porque creemos que tenemos que preguntar y buscar papeles, digamos, otras maneras de apuntalar sus testimonios. Entonces, lo primero es ganarse su confianza, quedar muchas veces con ellas, adaptarte a sus tiempos, tener muchísima paciencia. O sea, me encantaría poder venir aquí y contar una historia muy épica, pero no, esto ha durado un año, no porque nosotros éramos muy lentos, sino porque teníamos que esperar a que ellas estuvieran preparadas para hablar, 1, 2 o las veces que fueran, y a lo mejor a la quinta grabarlas, porque era importante grabarlas para tener su testimonio preciso. Y a partir de ahí, con su testimonio, ver si llamábamos a personas que se lo habían contado. Nos podían buscar un email o a lo mejor, que lo hemos hecho y es muy duro, incluso pedirles, por favor, tienes que revisar tu teléfono. Porque a lo mejor has borrado todos los mensajes con esta persona, pero es que a lo mejor se lo contaste a alguien. Y esto, ahora viendo lo que ha sucedido en el caso Rubiales, es lo que hacen también los abogados, los fiscales. Es decir, nosotros tampoco... Ojalá pudiera venir aquí y decirte he descubierto el hilo negro, pero no. O sea, hemos utilizado la empatía y hemos utilizado herramientas del periodismo, pero adaptadas a otras formas de investigación, porque las que había no servían en este caso. No es que estén mal, es que hay que encontrar otras. Hay que encontrar otras, y en lo judicial te parece que también, porque, claro, para demostrar que has sufrido una agresión sexual hacen falta, bueno, para que has sido víctima de cualquier delito, testigos, y estos delitos se producen en la intimidad, no hay testigos, pruebas documentales, de donde sacas pruebas documentales, pruebas físicas. No en todas las agresiones sexuales hay señales del cuerpo, hay un desgarro, y además te vas a enfrentar a un abogado defensor cuyo, aparte de un sistema judicial ultraconservador en la mayoría de los casos, pero te vas a enfrentar a un abogado defensor que va a utilizar siempre, porque eso lo tienen casi por norma y por costumbre, el descrédito, tu descrédito, ¿no? Que va a ir a destrozarte, no va a ir va a ir a destrozarte. Cuando escucho a abogadas, a juristas que manejan casos de agresión sexual a mujeres, ellas dicen, si
sea, no hace falta buscar el desgarro, hay pruebas, un perito, un psicólogo puede saber si una persona está mintiendo o no está mintiendo, ha sido víctima de agresión sexual, de abuso sexual o de una violación. Es que también, claro, también hay que inventar unas nuevas reglas judiciales casi para, sí. porque lo que tenemos no sirve, ¿no? Ni en el periodismo ni en la manera de juzgar delitos, lo que tenemos no sirve, pues se lo ha inventado gente que hasta antes de ayer no consideraba la invasión del cuerpo de las mujeres un delito, sino una convención. Exacto. Yo estos días me he sentido un poco consolada cuando escuché el alegato final de la fiscal en el caso Rubiales. Esa mujer que es una figura de autoridad en una sala a la que cuestionaron todo el tiempo estos señores que entraban ahí como si el espacio fuera suyo, a decirles yo no vengo aquí a contestar determinadas preguntas, como si pudieran elegir. Les pararon los pies y aún así en este alegato final, y yo pensaba mucho en mí y en Gregorio y en Elena cuando temíamos y nos preocupábamos por si estábamos revictimizando a estas mujeres con nuestras preguntas y a la vez sabíamos que teníamos que hacerlas por nuestro trabajo, pero también por ellas, para protegerlas. Esta fiscal dice en un momento dado, he tenido que revictimizar a Jennifer Hermoso, he tenido que hacerle preguntas que no haría falta hacerle, porque si no, no la iban a creer, y por la actitud, y además ella utiliza esta palabra de chulos, de los señores que han venido aquí a cuestionarla con este tipo de argumentos, y de la abogada defensora, porque además estos hombres siempre se buscan a mujeres como si así tuvieran como un respaldo, ¿no? Como a si colaboracionistas, claro, porque todas las mujeres, dar por hecho que todas las mujeres somos feministas, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy fiscal, no soy policía, no soy abogada y tampoco médico, no puedo plantearme esas herramientas, pero sí me ayuda un poco ver que una figura de máxima autoridad como una fiscal tiene que llegar a ese punto para que nos crea a las mujeres. Es terrible, ojalá no sucediera. También te digo, prefiero esa fiscal que al juez carretero. Por lo menos haría unas garantías en ese juicio, ¿no? Y ella lo reconoció así. El juez del caso Jenny Hermoso, en cambio, le tengo una simpatía porque es como un es personaje de Aladín, ¿verdad? Total, sí. Como muy divertido, gangoso, no tiene paciencia. Es la verdad que me da mucho cariñito, dan ganas de cogerles como de los mofletitos. Tú ya eras una mujer feminista cuando empiezas esto, ya aplicabas un marco de conciencia a tu trabajo en todas partes. ¿Este proceso te ha enseñado algo que no supieras? Porque lo cuentas en el libro, ha salido a la superficie, a veces el abuso ha salido de la superficie, por eso el título que tiene, ¿no? A mí no me ha pasado nada. Durante las entrevistas han ido tomando conciencia las mujeres. Les has tenido que, no sé, como que revelar, ¿no? Que ha sido, supongo que en algún momento habrás sido testigo, no sé si recuerdas, para contarnos como un momento sentada con una mujer en la que le hayas visto en los ojos que en este momento está cayendo en la cuenta, que es algo súper extendido en la experiencia de las mujeres, de a mí me han violado. Sí, ¿no? Bueno, es difícil que lo digan de esa manera, pero sí hay dos momentos que también los cuento en el libro. Es esta charla a finales de julio, muriéndonos de calor en una terraza de 38 grados para que ella pudiera fumar porque lo necesitaba. Esta sensación de, bueno, lo primero es que si alguien te manda un email para contarte una historia así o darte una pista que luego te lleve a una historia así, es porque algo sospecha que le ha pasado. Probablemente no lo tenga muy claro, pero si no, no se atreve a mandar un mensaje así. Y lo que recuerdo de esa conversación, que no fue una, fueron varias, es como te va contando una historia, y además es que en este caso, como eran relaciones sentimentales o emocionales, no solamente es acoso en el trabajo, tiene que ir haciendo ya también una reflexión de el consentimiento y de si consentí, no consentí, si disociaba en ese momento. Entonces, según vas hablando, tú te vas dando cuenta de cosas, no se las dices todas, pero cuando ya llegó la parte final en la edición, en la que nos pedían, pues algunas nos hacían los editores del periódico, que esto llegó directamente a la dirección, cuando ya te hacen más preguntas de, mira, tienes que preguntarle esto a esta chica porque tiene que quedar un poco más claro esto, todas lo entendemos, pero tiene que quedar un poco más claro, y cuando vuelves a repreguntar y ahí pactas algunas respuestas, no manipuladas, sino con qué te sentirías cómoda contando esto que te sucedió, ahí ya sí que ves ese momento de, sí, es que yo no estaba allí cuando me estaba pasando esto. Yo pensaba que sí, pero no estaba ahí.
Claro, y además hay un patrón. Claro. Que entre ellas se reconocen. Son Claro. 6, ¿verdad? ¿No? Sí, Claro, sí, son 6, sí. Pero el patrón es que pasa con este tipo y con todos. O ¿Cómo sea... están ellas? ¿Se sienten resarcidas? ¿Seguís en contacto con ellas? Sí, seguimos hablando con ellas. Están bien. Fue un poco duro cuando empezaron a aparecer estos artículos a la semana y media de marujas letales, que den sus nombres. Bueno, esta cosa terrorífica de justificarlo todo con el sexo duro, como, si te metes en una habitación a sexo duro, pues buena suerte. Él mismo lo dice en un momento dado, pero sí. se cae en su propia trampa. A mí la frase que me pareció más increíble de la entrevista con Carlos Bermud fue cuando decía: entiendo que alguien pueda ceder a continuar o a no irse para que la cosa no empeore. Utiliza la palabra empeorar. Sí. Entonces, sabes que estás violando porque en una interacción que la cosa no empeore, ¿hacia dónde? ¿No? Claro. Entonces, todo lo que hagas tú a partir de la conciencia de que esa persona está paralizada para que la cosa no empeore, es una violación, ¿no? Claro, o esta idea de soy muy promiscuo, el sexo duro es así, que también lo decían muchos artículos, ¿no? Como que los tachado de puritanos. Claro, sí, como entráis a juzgar en una habitación donde solamente sabe lo que ha pasado 2 personas y el sexo duro tiene estas cosas. Bueno, yo que me empecé a informar del BDSM, de todo ese tipo de prácticas, esas prácticas están súper regladas. Ahí todo el mundo habla, tiene contraseñas, palabras clave. Antes de empezar saben lo que van a hacer. No, esto es otra cosa. Si no quieres, no quieres. Y puede que no lo verbalices de esa manera, pero esto no tiene nada que ver ni con la promiscuidad, ni con el sexo duro, ni con ser todos aquí muy puritanos, ¿no? Sí, bueno, y de hecho también hay gente que lo practica y que se ha defendido y ha dicho, oye, no, al revés, en los espacios en los que hay unas prácticas no convencionales, lo que hay es unos consensos súper claros que se pueden romper en cualquier momento. Es que son casi más seguros los espacios de sexo duro, precisamente porque las prácticas no son convencionales, que los espacios de supuesto consenso de un matrimonio heterosexual, familia nuclear o de liarte con cocainómanos de Malasaña, que no sé qué. Hay mucha conversación ahora, mucho debate alrededor de las denuncias de las denuncias anónimas, las denuncias anónimas en redes sociales, de la generación de relato, la cuenta de Cristina Fallarás, lo que se ve ahí, ¿no? A veces son actos que son denunciables, a veces actos que no son delictivos, pero indudablemente, y ella lo ha dicho muchas veces, lo que está haciendo es recoger testimonio, ¿no? Hacer narrativa, hacer historia y poner en la palestra pública cosas que suceden en el espacio de lo íntimo. ¿Qué responsabilidad crees que tenéis vosotros en vuestra manera de haber tratado este caso respecto también a la creación de relato, ¿no? Más allá de lo judicial? Yo creo que lo que me gustaría, por lo menos de nuestro trabajo, es que quedara que una mujer no dé su nombre no significa que no exista, ¿no? Esta idea de que es anónimo no existe, se lo están inventando. Porque hemos demostrado con nuestro trabajo no solamente que existan, porque han llegado a firmar declaraciones juradas y eso es una garantía, sino que hemos podido contar su relato y apoyarlo con otras fuentes y eso es una garantía de que estas mujeres existen. Y también me gustaría que hubiera una reflexión a través de nuestras informaciones y lo que se produce después de por qué no dan su nombre. Pues no dan su nombre por el miedo a perder su trabajo, por el miedo a ser señaladas y porque es terrorífico lo que puede venir después, ¿no? O sea, ya no solamente lo que estamos viendo judicialmente, pero incluso cuando te cuentan que han ido a un hospital o a una trabajadora social o a la comisaría. Entonces, sí, o sea, me gustaría que hubiera una reflexión de estas informaciones más allá del detalle de una agresión o cómo lo hizo, que fuera, pues ya entiendo por qué no lo dice, ¿no? No lo dice porque le costó reconocerlo, no lo dice porque tal vez pierda su trabajo y no lo dice porque luego, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo la van a señalar? De por qué no te fuiste, por qué repetiste, por qué le abriste la puerta de tu casa. Y eso está muy bien explicado en el propio reportaje, que está muy bien apuntalado con las motivaciones que llevan a una agredida, a una superviviente a volver, que es básicamente la negación, ¿no? Claro, a mí no me ha pasado sobrevivir, nada. Sí. Claro.
como para demostrarme a mí misma que a mí no me ha pasado nada, voy a ver si repito, se me olvida y esto no es tan horrible. Sí, esto es una cosa que aprendimos después hablando con varias psicólogas y abogadas que litigan en casos de este tipo. O sea, las mujeres repiten muchas veces buscando una seguridad por resiliencia, por sobrevivir y pensando, bueno, tú me has agredido, pues ahora yo voy a controlar y gestionar bien esta relación. Probablemente no suceda después. O muchas veces porque directamente no lo han identificado por esta idea de pero no le dije que no y a lo mejor no me apetecía, pero seguí por si acaso. Sí, pero vamos, que esto está científicamente estudiado, no es una cosa que nos inventáramos nosotros tres ni las mujeres con las que hablamos. Ha habido reacciones extremas en respuestas de otros periodistas, pero querría saber por los tres, pero sobre todo por Gregorio, que lleva muchos años escribiendo de cine, la respuesta de la industria. Alguien habrá que haya dicho, joder, esto era un consenso, era un chiringuito, era una manera de hacer las cosas, ha funcionado así siempre ha sido así, ¿por qué os metéis? Sí, bueno, yo creo que esa respuesta es lo que pasa, sobre todo Gregorio, que está más en el día a día, que lleva 20 años escribiendo de cine, las habrá recibido personalmente. Estaría bien haberlas recibido públicamente, ¿no? Levanta las cejas significativamente. Mejor no hablo. Sí, ¿no? Sí. A Gregorio en realidad era moreno, se le puso el pelo blanco como a María Antonieta en una noche. Mala, una noche mala. O sea que sí ha habido reacción dentro de la propia... Sí, bueno, primero que las mujeres, no solamente las que hablaron con nosotras, sino otras, porque seguimos investigando y seguimos hablando con muchas, te dicen que se han cambiado actitudes. Y luego que todos lo sabían, o que una mayoría lo sabía, sí, lo que pasa es que estaría bien de vez en cuando, tampoco digo que se cojan un altavoz o den entrevistas contándolo, pero que cuando alguna vez les pregunten, pues que lo cuenten, ¿no? Que expliquen que no nos hemos inventado nada, que no venimos aquí a destruirle la vida a nadie y que esto sucedía y que algún cambio se ha producido después de esto. Ha habido incluso protocolos, ¿no? Sí. Se han dado que lo recibiríais como una buena noticia. Bueno, claro, o sea, llegar a la alfombra roja de los Feroz, que pase por allí Urtasun y te diga que va a crear una oficina para que las mujeres de audiovisual vayan, bueno, pues si quieren solicitar cualquier tipo de ayuda o asistencia de abogadas, trabajadoras sociales o psicólogas, es estupendo, la verdad. Luego ojalá funcione bien, pero por lo menos es un primer paso, ¿no? Que haya una reacción y que haya cambios también institucionales, no solamente entre nosotras. Cuando hablamos por primera vez y después de leer el libro, yo te preguntaba, oye, o sea, si llamamos violencia a la coacción o al pestillo, a la violencia psicológica, ¿cómo llamamos a lo que le ha pasado a Giselle Pelicot, ¿no? A lo que le ha pasado a Giselle Pelicot. Y tú me decías, no sé qué utilizaste, ranquear. Ranquear la violencia. Ranquear, me encantó, sí. Sí, la verdad que sí que me hizo un clic y desde entonces he estado pensando un poco y me gustaría que lo compartieras. Pues a mí me pasó hablando con otra mujer que no tenía nada que ver con el caso de Bermud, que después de 3 horas de contarnos a Gregorio, a Elena y a mí toda su historia, que era una historia terrorífica, terminó diciendo, a mí me ha desprogramado el cerebro. Y yo pensé, qué exageración. Que esta es otra cosa que he aprendido, que me decías antes de que has aprendido como feminista, pues a no juzgar y a seguir leyendo sobre estas cosas, ¿no? Porque una tiende a pensar que lo peor que te puede pasar es que te cojan una noche y te vieron en un callejón y resulta que meses o años de manipulación psicológica pueden destrozarte la vida de la misma manera. Y ahí aprendí a que no hay que ranquear la violencia y que, bueno, nosotros no íbamos a buscar delitos, nos encontramos con agresiones físicas muy graves, pero es que había otras mucho peores también. O no peores, igual de graves. Y eso es importante porque hay tipos de violencias. Hemos hablado antes de la violencia institucional en un juzgado, hay violencia física, hay abusos de poder que es un acoso constante y hay violencia psicológica y muchas veces esa violencia psicológica y esa manipulación acaba derivando en agresiones físicas. Pero primero, a lo mejor te han destruido de otra manera. Sí, es muy lento y te han aislado y no te das cuenta. Y no te das cuenta, efectivamente, no te das cuenta. Mencionas una frase que circuló bastante por redes, como que las mujeres tenemos, ¿no?, una especie de listado USB. Esto es el famoso, esto se sabía, ¿no? Sí.
que creo que es que es peligroso, que es un arma de doble filo, que es un poco cuestionable porque por un lado piensas, hostia, si tú lo sabías, ¿por qué no lo has avisado a la becaria? ¿No? Como que pasa un parte de la responsabilidad, nos pasa parte de la responsabilidad a las mujeres. Y luego nos incluye, creo, a todas las mujeres en unos determinados círculos de la cultura de Madrid en la que no estamos todas las mujeres. O sea, que a lo mejor eso se sabía en el entorno de las editoriales, pero no se sabía en una becaria que acaba de acabar un máster y llega a una editorial o a un medio. Entonces creo que es elitista, peligroso, raro, no sé. ¿Cuál es tu reflexión acerca de del se sabía y nosotros hablamos entre nosotras y nosotras sabemos? Y bueno, ese nosotras no sé si nos incluye a todas. Probablemente no, yo no lo sabía. O sea, yo tampoco. A mí me hizo mucho pensar cuando hablé contigo la primera vez que fui al podcast y dijiste si había que hacer listado de cucarachas. Censo de cucarachas, claro. O señalar el sistema. No tengo una respuesta muy clara, pero creo que se pueden hacer las dos cosas. O sea, quiero decir, si aparecen 10 mujeres y te hablan de un hombre, no puedo obviar su nombre como periodista. Sobre todo si llevo un año investigando, tengo las pruebas, identifico que hay un patrón y lo puedo demostrar. Creo que ese hombre, hay que decir su nombre. En el caso del país, además, le tenemos que llamar y que responda. Pero creo que tenemos que tener la capacidad de los periodistas. No sé si estoy Creo que tenemos que tener la capacidad de los periodistas de, en esa misma información, señalar el sistema. Y no ir a señalar todo el mundo lo sabía, sino ir a señalar la impunidad. Es decir, cómo estos hombres se benefician de un sistema que les permite actuar de esta manera. Y cuando las mujeres lo saben, o no lo saben, o lo medio intuyen, también hay que preguntarse por qué no lo dicen. Pues porque a lo mejor en una centésima de segundo analizan este chantaje que le están haciendo de ¿lo dices? Y te arriesgas a lo que te pasa, o agachas la cabeza y sigues currando y ya te vas con tu amiga y lloras en el baño, o fuera del trabajo le ayudas y le compartes el contacto de tu terapeuta, ¿no? No lo sé, o sea, yo sí creo que hay un sistema de silencios y complicidades. Creo que no deberíamos señalarnos entre nosotras, porque ellos no solamente se aprovechan de que nosotras lo sepamos, ellos también se aprovechan de que si su nombre y su cara levanta la taquilla, el productor, el director, el del sonido y el auxiliar que pasa por allí para cambiar las basuras se va a callar, porque a lo mejor ese es su curro también. Entonces, claro, sí, entre nosotras hablamos, no digo que no, pero no hablamos todo el rato y el sistema somos todos, no solo nosotras. Y en la parálisis, que creo, y ahora te voy a preguntar, creo que se puede preguntar y repreguntar a las víctimas de violencia sexual, pero esto es mi opinión, desde el feminismo también. O sea, que preguntar y repreguntar no es revictimizante siempre, dependiendo de cómo se haga, ¿no? Que nos tenemos que preguntar entre nosotras para apuntalar las cosas y para que se comprendan. A mí me gustaría, y lo he hecho, ¿no?, preguntar a víctimas de violencia sexual cuánto hay en esa parálisis de evaluación de daños. Es lo que dices, ¿no? A veces no te quedas paralizada porque seas un bebé y un conejito atropellado en una habitación y no te vas corriendo, sino porque estás evaluando, Dios mío, ¿esto qué va a ser? ¿Esto voy a ser la pesada? No me vuelven a llamar, ostracismo absoluto dentro de mi gremio, si este es un cabrón, el otro es más cabrón todavía. O sea, en esa parálisis, en una milésima de segundo, tú estás pensando hasta qué punto ese no va a arruinarte, o sea, va a ser una hostia, o va a ser en el momento, o va a ser una hostia a fuego lento que va a impactar en toda tu vida. ¿Crees que debemos preguntar, repreguntar a las víctimas que este tratar a las víctimas de violencia sexual como desde una distancia es un poco infantilizador también? O sea, ¿crees que es posible preguntar sin revictimizar? Bueno, yo quiero creer que sí, que lo hemos conseguido. A esto que todo lo que has dicho uniría a otra cosa, es que nadie quiere ser una víctima. Ah, bueno, claro. Entonces, haces todo ese balance que has dicho tú, pero luego también tienes que
yo quiero situarme en este lugar, yo que soy la más feminista, la que le dije a mi amiga aquel día tal cosa, la que no se quiere sentir completamente agredida porque yo era capaz de identificar esto. Entonces, claro, o sea, imagínate todo lo que se te pasa por la cabeza como mujer, de pierdo el curro, me señalan, yo no quiero ser esto le pasa a las mujeres pobres que están en la guerra y que no son que se han leído un libro de no sé quién, ¿no? El juez de Nevenka, ¿no? No es usted la dependiente No, que tiene que dejar tocar el culo. Exactamente, Sí. pues sí. Claro, todo el mundo es, ¿no? Sí, o sea, es muy complicado, pero creo que en el proceso este tan largo de hablar mucho con ellas, encuentras las maneras. Y no es tan difícil, o sea, de verdad no creo que hayamos hecho una cosa heroica, creo que hemos utilizado como el sentido común, la empatía, el respeto y hemos sido muy claros. Por favor, cuéntame esto, te voy a hacer estas preguntas, van a ser en algunos momentos muy desagradables, cuando tú quieras me paras, pero si llegamos a este punto y me cuentas esto, cuando se publique, llegarán las críticas probablemente. Pero será mucho mejor para los dos, porque habrá un respaldo para tu testimonio y un respaldo para mi trabajo, y se entenderá por qué le abriste la puerta de tu casa, claro, cuál era tu posición laboral, qué pasó esa noche, si venías de una mala relación, si se había muerto tu padre, cualquier otra cosa, ¿no? O sea, son detalles muy difíciles, pero creo que con mucha conversación y haciéndolo entender y siendo claros, o sea, es que aquí no venimos a pillar a nadie ni a engañar a nadie, no somos marujas letales, ni contra los señores ni contra las mujeres con las que hemos hablado, porque el primer día les dijimos, yo creo que lo que me vas a contar, yo me lo creo, y a partir de ahí les repreguntamos 1.000.000 de veces. ¿En qué punto estáis ahora? Porque hay una demanda, hay una, no sé, como casi ya a nivel persona y preocupación, que este libro ha sido un cierre para ti, o ves en el horizonte que este tema puede traer más disgustos, más revoltura, más preocupación. Pues no nos ha llegado la denuncia y espero que ya no llegue porque ya legalmente sé cómo se cumple el plazo. Mira qué tranquilidad. Sí, un poco sí, la verdad. No, para mí no es un cierre porque Gregorio, Elena y yo seguimos investigando, porque creemos que es importante seguir investigando, porque nos han escrito más mujeres, no nos han escrito decenas de mujeres, pero unas cuantas sí. Y creemos en estas historias y que hay que seguir contándolas, porque además es que no se había hecho nunca nada así en España. O sea, en este país el periodismo ha hecho otro tipo de investigaciones, también que tengan que ver con la violencia sexual, pero no en este caso concreto. Y entonces, si de alguna manera nos hemos convertido en un espacio seguro, pues no queremos cerrar ese espacio a las mujeres y vamos a seguir investigando. ¿Por qué decides escribir con lo que has pasado tú como periodista? Porque ser corresponsal en Colombia, tela, aquella experiencia de Podemos, hablábamos tú y yo, venías... No será mejor. No. Pero lo que te ha hecho dar el paso de escribir y de ponerte a hacer pedagogía, creo, o sea, sí, que hay mucha pedagogía, sí. es este reportaje, ¿no? ¿Por qué no las otras experiencias y esta sí? Bueno, Paloma tiene mucha responsabilidad en esto, que me insistió muchísimo. Creo que he hecho este libro porque quiero que se siga hablando de esto, porque tengo la sensación de que nos están disuadiendo de hablar de lo que le pasa a las mujeres. Y como nos está arrasando en parte esta ola reaccionaria, que tiene aliados por todas partes, sobre todo me preocupa a los chicos más jóvenes, tenemos que seguir con la conversación y tenemos que seguir hablando y encontrando todos los argumentos y los espacios y es que no nos pueden ganar. O sea, tenemos que intentarlo con las armas cada una que tenga, y cuando digo armas no me gustan nada los términos bélicos, o sea, yo no estoy en una batalla contra nadie. Lo que quiero es que no se pierda pues una cosa que yo viví con muchísima emoción cuando todavía estaba en Colombia en 2017, porque yo soy una generación que tal vez nos politizamos más con el 15M. Lo que pasó a partir de 2017 y 2018 yo creo que es la generación que viene después, y que yo creo que me he beneficiado personalmente y profesionalmente de esa ola feminista que me abrió la cabeza, el cuerpo, los ojos a muchas cosas de las que no me daba cuenta, y creo que a través del periodismo hay que seguir,
Sobre todo ahora que nos están cuestionando tanto el periodismo, nuestro trabajo, y es que no me queda otra. Yo quiero que se siga hablando de esto y por eso he hecho este libro y estoy aquí hablando contigo, y si mañana alguien me quiere entrevistar, y quiero seguir trabajando con Gregorio y Elena y que hablemos mucho de esto. O sea que sí ha servido. Sí, bueno, para mí sí, y espero que siga sirviendo. Yo quiero ser optimista, o sea, soy consciente y realista en el momento en el que estamos. Están validándose este tipo de actitudes desde las máximas instancias del poder, como la presidencia de Estados Unidos. Pues estamos en el lugar en el que estamos y tenemos las puertas que tenemos y los medios y los canales que tenemos, pero tenemos que seguir. Sí ha servido, claro que ha servido. O sea, siempre está entre interrogantes esto, ya es tiene que ser afirmación. Sí. Sí. A mí me gustaría pasaros la palabra a las personas que habéis venido, por si queréis hacerle una pregunta a Ana, aunque no hayáis leído el libro. Yo creo que con el reportaje y con sus palabras es suficiente. Estos 12 segundos terribles. Venga, Gregorio, interven, hijo. Sí. Todo lo que ha dicho Ana, como podéis entender, pero para mí... Gregorio Belinchón es mi compañero del país con el que he hecho todo esto, sin el que no lo podrá haber hecho para que no le conozca. Pero es verdad que no he presentado ahora. Todo lo que ha dicho Ana es verdad. O sea, el libro es... A mí el libro me emocionó mucho cuando lo leí porque Ana nace de la investigación para llegar a una reflexión, yo creo que es fundamental, que es: nadie quiere ser víctima, esto sirve para algo. O sea, me interesa mucho más, y creo que es mucho más interesante es mucho más interesante el libro en lo que Ana lleva la reflexión hacia lo periodístico, ¿no?